Mi nombre es Cristóbal Romero, tengo 73 años, y la semana pasada mi nuera me dijo con una sonrisa despectiva que no dependiera de ellos, que ellos tenían su propia vida. Lo que ella no sabía es que durante los últimos 10 años yo había estado pagando secretamente la mitad de los gastos de su familia, incluyendo la cuota de su auto, el seguro médico de mis nietos y hasta las vacaciones anuales que tanto presumía en redes sociales. Esa misma tarde decidí retirar toda mi ayuda económica sin decir una palabra. Te voy a contar cómo una frase dicha con arrogancia para alejarme de sus vidas terminó revelando quién realmente dependía de quién en esta familia y cómo lo que mi nuera pensó que era independencia se convirtió en el colapso económico total de su estilo de vida en menos de 2 meses. Imagínate la situación. Era un martes por la tarde y yo había ido a la casa de mi hijo Matías para llevarles a mis nietos unos libros que había comprado para ayudarlos con las tareas del colegio. Cuando llegué, encontré a Estela, mi nuera, hablando por teléfono con una amiga en el jardín delantero. La escuché decir: «Sí, mi suegro vino otra vez sin avisar. Ya le dijimos 1000 veces que no puede venir cuando se le antoja, pero no entiende». Cuando colgó el teléfono, me acerqué y le entregué los libros. «Estela, le traje estos libros a los chicos para que les ayuden con matemáticas». Me miró con esa expresión de fastidio que había perfeccionado durante años. «Ay, Cristóbal, ya te dije que no hace falta que te molestes. Los chicos tienen todo lo que necesitan. Nosotros podemos comprar nuestras propias cosas». «Solo quería ayudar», le dije. «Mira, Cristóbal, te voy a hablar claro porque parece que no entendés indirectas. No dependas de nosotros para entretenerte o para sentirte útil. Nosotros tenemos nuestra propia vida, nuestros propios planes, nuestros propios recursos. No necesitamos que vengas acá todo el tiempo como si fuéramos tu responsabilidad». Ahí fue cuando sonreí. No de alegría, sino de esa manera que sonríen los hombres cuando finalmente entienden algo que llevaban años negándose a ver. «Tenés razón, Estela. No deberían depender de nadie. Muchas gracias por aclararme las cosas». Lo que pasó en los 60 días siguientes cambió para siempre la historia de mi familia y le enseñó a mi nuera una lección sobre independencia que nunca va a olvidar. Escucha esta historia hasta el final, porque te garantizo que lo que viene tiene vueltas que no te vas a imaginar. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que descubrió mi familia sobre las consecuencias de rechazar ayuda familiar te va a hacer replantear muchas cosas sobre las relaciones familiares modernas. Para que entiendas por qué las palabras de Estela me afectaron tanto y por qué mi respuesta fue tan definitiva, tengo que contarte la historia completa. Una historia que empezó hace 15 años, cuando mi hijo se casó con una mujer que desde el primer día me hizo sentir como un intruso en la vida familiar que yo mismo había construido. Pero antes de llegar a eso, necesito explicarte de dónde venían los recursos que me permitieron ayudar a mi familia durante tantos años. Porque cuando Estela me dijo que no dependiera de ellos, ella no tenía ni la más mínima idea de quién era realmente su suegro. Yo llegué a esta ciudad hace 40 años con mi esposa Dolores, que en paz descanse, y con 2 hijas pequeñas. Matías nació acá, 5 años después de que nos instaláramos. Venía del campo donde había trabajado como capataz en estancias durante la mayor parte de mi juventud. Tenía experiencia con maquinaria agrícola, con ganado, con la administración de campos grandes, pero el mundo urbano era completamente nuevo para mí. Los primeros años fueron muy duros. Conseguí trabajo como operario en una fábrica de autopartes, donde mi experiencia con maquinaria me sirvió para entender rápido los procesos industriales. Pero el sueldo era apenas suficiente para pagar el alquiler de una casa pequeña en un barrio obrero y los gastos básicos de la familia. Dolores trabajaba mediodía como empleada doméstica para ayudar con los ingresos, y las noches se las pasaba cosiendo ropa para afuera. Yo hacía horas extra en la fábrica siempre que podía, y los fines de semana trabajaba arreglando equipos agrícolas para los productores de la zona, que valoraban mi experiencia del campo. Durante 10 años vivimos ajustadamente, pero siempre con la tranquilidad de que íbamos progresando. Habíamos logrado comprar la casa donde vivíamos,
Las chicas estudiaban en buenas escuelas públicas y Matías crecía en un ambiente familiar estable. El cambio en mi situación económica empezó de una manera muy inesperada. En la fábrica donde trabajaba, los dueños decidieron modernizar toda la línea de producción. Trajeron maquinaria nueva de Italia, equipos computarizados que requerían una capacitación técnica que la mayoría de los operarios no tenía. La empresa organizó cursos de capacitación para los empleados que quisieran aprender a manejar la nueva tecnología. Muchos de mis compañeros, especialmente los mayores, consideraron que era demasiado complicado aprender cosas nuevas a esa altura de la vida. Pero yo me anoté inmediatamente. Durante 6 meses, después de mi turno normal de trabajo, me quedaba 3 horas más en la fábrica, aprendiendo programación básica, mantenimiento de equipos computarizados, lectura de planos digitales. Era agotador, pero intuía que esa capacitación iba a ser mi oportunidad de progresar. Cuando llegó el momento de asignar los puestos en la nueva línea de producción, yo era uno de los pocos operarios que había completado toda la capacitación. No solo me dieron el puesto de supervisor técnico, sino que me ofrecieron un contrato especial donde yo me hacía cargo del mantenimiento preventivo de toda la maquinaria nueva. El aumento de sueldo fue significativo, pero más importante aún fue lo que aprendí durante esos años, trabajando con tecnología de punta. Entendí que el futuro industrial iba hacia la automatización, hacia la integración de sistemas, hacia la eficiencia energética, y empecé a ver oportunidades de negocio que otros no veían. Hace 25 años, cuando ya llevaba 15 años en la fábrica y era el supervisor técnico más respetado de la empresa, los dueños me hicieron una propuesta inesperada. Querían que me hiciera cargo de una pequeña planta satelital que habían comprado para tercerizar parte de la producción. Cristóbal, me dijo el gerente general, queremos que manejes la planta nueva como si fuera tuya. Vas a tener participación en las ganancias, vas a tomar las decisiones técnicas, vas a armar tu propio equipo. Era exactamente la oportunidad que había estado esperando sin saberlo. Durante 5 años, manejé esa planta como si fuera mi propia empresa. Contraté empleados, implementé mejoras de eficiencia, conseguí clientes nuevos, desarrollé productos innovadores. La planta creció tanto bajo mi administración que los dueños originales me ofrecieron comprarla. Tenían otros proyectos en mente y querían concentrarse en el negocio principal de autopartes. Cristóbal, me dijeron, si querés quedarte con la planta, te damos facilidades de pago. Sabemos que vas a hacerla crecer más de lo que nosotros podríamos. Ese fue el momento decisivo de mi vida económica. Con los ahorros que había juntado durante 20 años de trabajo, más un préstamo bancario que conseguí avalado por mi historial en la empresa, compré la planta. Durante los siguientes 10 años, convertí esa pequeña fábrica en una empresa que producía componentes especializados para maquinaria agrícola e industrial. Mi experiencia del campo me permitía entender exactamente qué necesitaban los productores rurales, y mi capacitación técnica me permitía desarrollar soluciones que la competencia no podía ofrecer. Innovamos en sistemas de riego automatizado, en componentes para cosechadoras, en repuestos para tractores que duraran el doble que los originales. La empresa creció hasta tener 60 empleados y clientes en 3 provincias. Hace 10 años, cuando cumplí 63, recibí una oferta que cambió completamente mi situación patrimonial. Una multinacional del sector agroindustrial quería comprar mi empresa para incorporar nuestros desarrollos tecnológicos a su línea de productos. La negociación duró 1 año completo. Al final, vendí la empresa por una suma que me convertía en un hombre muy rico, pero con la condición de que me quedara como consultor técnico durante 5 años para asegurar la transición y el desarrollo de nuevos productos. Fue durante esos años de consultoría, trabajando medio tiempo y cobrando tanto por mi trabajo como por las patentes de los desarrollos que había creado, cuando empecé a ayudar sistemáticamente a Matías y a Estela sin que ellos lo supieran. Tenía recursos más que suficientes para vivir cómodamente y para ayudar a mi familia. Pero más importante aún, tenía la experiencia de haber construido riqueza desde abajo, de haber valorado cada peso que ganaba,
de entender la diferencia entre necesidades reales y lujos superficiales. Por eso me dolía tanto ver cómo Estela daba por sentado un estilo de vida que ella no podía costear, mientras me trataba como si fuera un estorbo en su vida perfecta. Matías es mi único hijo varón. Tengo 2 hijas que viven en el extranjero con sus familias, pero Matías se quedó en la ciudad, cerca mío. Y cuando se casó con Estela, pensé que iba a tener la oportunidad de ser un abuelo presente y participativo en la vida de mis nietos. Mi relación con mis hijas había sido siempre muy buena. Ellas habían crecido viendo mi progreso profesional, habían entendido el valor del trabajo y del esfuerzo, me respetaban tanto por lo que había logrado como por la manera en que lo había logrado. Cuando se fueron a vivir al extranjero por oportunidades laborales de sus maridos, mantuvimos una relación estrecha a través de llamadas, videoconferencias, visitas anuales. Patricia, mi hija mayor, es ingeniera y vive en Canadá con su esposo y 3 hijos. Cada vez que hablamos por teléfono, me consulta sobre decisiones importantes, valora mis consejos, me hace participar de los logros de sus hijos. Su relación conmigo es el modelo de lo que debería ser una relación familiar sana: respeto mutuo, comunicación abierta, agradecimiento genuino. Lucía, mi hija menor, es médica y vive en España. También mantiene una relación excelente conmigo. Me manda fotos de sus hijos todas las semanas, me cuenta sobre su trabajo, me pide opinión sobre compras importantes. Cuando viene de visita, siempre me agradece todo lo que hice por darle una buena educación y las oportunidades que la llevaron a donde está ahora. Por eso el contraste con Estela era tan doloroso. Mis propias hijas, que vivían a miles de kilómetros de distancia, me trataban con más respeto y cariño que la nuera que vivía en la misma ciudad y a quien yo estaba ayudando económicamente todos los meses. Estela venía de una familia de clase media alta. Su padre era contador público y su madre profesora universitaria. Estaban acostumbrados a un cierto nivel de vida que Matías, siendo empleado administrativo en una empresa municipal, no podía ofrecerle. Pero eso no parecía importarle al principio. Se habían conocido en la universidad y, según me contó Matías, ella se había enamorado de él por su personalidad, no por su situación económica. Los primeros años de matrimonio fueron difíciles para ellos. Vivían en un departamento alquilado muy chico, tenían un auto viejo que se rompía cada 2 meses, y cuando nacieron los mellizos Santiago y Valeria, la situación económica se volvió muy complicada. Matías trabajaba doble turno y Estela había tenido que dejar su trabajo para cuidar a los bebés. Fue durante esa época cuando empecé a notar los primeros signos de la actitud problemática de Estela hacia mí. No era abiertamente irrespetuosa, pero había una frialdad en su trato, una resistencia sutil a incluirme en las decisiones familiares, una manera de hacer comentarios que me hacían sentir que estaba de más. Cuando yo ofrecía cuidar a los mellizos para que ellos pudieran salir una noche, Estela siempre encontraba excusas. «No, Cristóbal, los bebés están muy pequeños. Mejor nos quedamos en casa». Cuando yo proponía que vinieran a almorzar los domingos, ella siempre tenía otros planes. «Ya habíamos quedado con mis padres, Cristóbal. Capaz la próxima semana». Era como si hubiera una barrera invisible entre ella y yo. Una barrera que me mantenía en el lugar de suegro tolerado, pero no incluido realmente en la familia que se estaba formando. Una tarde, Matías vino a mi casa con esa cara de agobio que ponen los padres jóvenes cuando se dan cuenta de que los gastos familiares superan largamente los ingresos. «Papá», me dijo, «necesito pedirte un favor muy grande». Me contó que se habían atrasado con el alquiler, que el auto necesitaba una reparación costosa, que los pañales y la leche especial para los bebés costaban una fortuna. «No sé cómo vamos a hacer para salir adelante», me dijo. Sin dudarlo, le presté la plata que necesitaba. Pero cuando se fue, me quedé pensando que esto no podía ser una solución a largo plazo. No porque me molestara ayudarlo económicamente, sino porque me di cuenta de que Matías necesitaba ayuda sistemática, no préstamos puntuales. Esa noche tomé una decisión que cambiaría mi relación con mi familia durante los siguientes 10 años. Decidí que iba a ayudarlos económicamente de manera permanente y silenciosa. Iba a hacer que su vida fuera más fácil,
sin que ellos supieran que la ayuda venía de mí. ¿Por qué de manera silenciosa? Porque ya había notado que Estela tenía problemas con su orgullo. Cada vez que yo les regalaba algo a los chicos, ella hacía comentarios sobre cómo ellos podían comprar sus propias cosas. Cada vez que yo me ofrecía a pagar algo, ella insistía en que no era necesario. Intuía que si ella sabía que dependían económicamente de mí, se iba a sentir humillada, y eso iba a crear tensiones en el matrimonio de mi hijo. Así que diseñé un sistema de ayuda invisible. Hablé con el dueño del edificio donde alquilaban y le propuse un arreglo. Yo le iba a pagar la mitad del alquiler de su departamento todos los meses, pero él tenía que decirles a ellos que les había hecho un descuento especial por ser inquilinos modelo. El dueño, que me conocía de años porque habíamos hecho negocios juntos, aceptó inmediatamente. Hablé con el mecánico donde llevaban el auto y le dije que cada vez que Matías trajera el coche para reparar algo, yo me iba a hacer cargo del 50% del costo, pero que él tenía que decirle a mi hijo que le estaba haciendo un precio especial por ser cliente frecuente. Hablé con el pediatra de mis nietos y arreglé que yo iba a pagar todas las consultas y medicamentos, pero que él tenía que decirle a Estela que tenían un descuento especial por obra social, aunque su obra social en realidad no cubriera nada. Durante 10 años mantuve este sistema de ayuda secreta. Mientras Estela creía que ellos salían adelante solos gracias a su administración inteligente y a los descuentos que conseguían por todas partes, yo estaba financiando silenciosamente entre el 40 y el 50% de sus gastos familiares. Pero la ayuda no se limitaba a gastos básicos. También financié indirectamente muchas de las cosas que ellos consideraban lujos merecidos. Cuando Estela decidió que quería cambiar el auto por uno más nuevo, Matías me dijo que habían conseguido un crédito con cuotas muy bajas. Lo que él no sabía es que yo había hablado con el gerente del banco y había depositado el dinero suficiente para que les redujeran la tasa de interés al mínimo posible. Cuando decidieron inscribir a los mellizos en un colegio privado bilingüe, Estela presumía que habían conseguido una beca por excelencia académica. Lo que ella no sabía es que yo había hablado con el director del colegio y había arreglado pagar el 80% de la cuota mensual a cambio de que les dijeran que tenían una beca. Cuando se fueron de vacaciones a Brasil el verano pasado, Estela subió cientos de fotos a Facebook presumiendo el hotel de lujo donde se habían hospedado. Lo que no sabía es que yo había pagado esas vacaciones completas a través de una agencia de viajes que les dijo que habían ganado un concurso. Durante todos estos años, mientras Estela me trataba como un viejo molesto que no entendía que ellos tenían su propia vida, yo era quien hacía posible el estilo de vida del que tanto se enorgullecía. Pero había algo más que ella no sabía, algo que iba a hacer que mi retirada de ayuda fuera mucho más dramática de lo que nadie se imaginaba. Hace 3 años, cuando los mellizos cumplieron 10 años, Estela decidió que quería mudarse a una casa más grande, en un barrio mejor. «Los chicos ya están grandes», le dijo a Matías. «Necesitan cada uno su propio cuarto y un patio para jugar». Matías vino a contarme que habían encontrado una casa perfecta en un country semicerrado, pero que era muy cara para sus ingresos. «Papá, creo que vamos a tener que esperar unos años más hasta que yo pueda conseguir un ascenso o un trabajo mejor pago». Esa noche no pude dormir pensando en mis nietos. Santiago y Valeria estaban entrando en la adolescencia. Necesitaban espacio, privacidad, un ambiente más tranquilo para estudiar. No podía permitir que se quedaran en ese departamento chico por problemas económicos. Al día siguiente, hice algo que fue mucho más allá de mis ayudas silenciosas habituales. Compré la casa que ellos querían. No se la regalé a Matías, porque sabía que Estela jamás lo habría aceptado. En su lugar, creé una empresa inmobiliaria ficticia y hice que esa empresa les alquilara la casa a un precio simbólico. Les dijeron que el dueño original había tenido que viajar al extranjero urgentemente y que necesitaba alquilarla rápido, por eso el precio tan bajo. Estela se creyó la historia completamente. Más que eso, durante estos 3 años ha estado contándole a todo el mundo lo inteligente que fue para conseguir esa casa a un precio tan conveniente en una zona tan exclusiva. Lo que ella no sabe es que esa casa está escriturada a mi nombre,
que yo pago todos los gastos de mantenimiento, todos los impuestos, todos los servicios, que la inmobiliaria que maneja el contrato soy yo con un nombre comercial diferente. Estela vive en mi casa, maneja mis gastos como si fueran suyos y me trata como si fuera un estorbo en su vida perfecta e independiente. Pero había aún más cosas que ella no sabía y que esa tarde iba a empezar a descubrir de la manera más brutal. El seguro médico que cubre a toda su familia y del que tanto se enorgullece por haber conseguido un plan premium a precio económico, también lo pago yo. Tengo un arreglo con la empresa de medicina prepaga desde hace 5 años. Las clases de piano de Valeria, que cuestan una fortuna y que supuestamente paga con el dinero que ahorra administrando bien el presupuesto familiar, también las pago yo a través de un subsidio cultural ficticio. Las clases de tenis de Santiago en el club más exclusivo de la ciudad, que según Estela consiguieron por contactos familiares, también salen de mi bolsillo a través de un sistema de socios protectores que yo mismo diseñé. Hasta el servicio de limpieza que viene a su casa 2 veces por semana y que ella presume como un lujo que se pueden permitir gracias a su buena administración, lo pago yo a través de una empresa de limpieza que tiene instrucciones de cobrarles un precio simbólico y facturarme a mí el resto. Durante 10 años, Estela ha estado viviendo un estilo de vida que cuesta aproximadamente 3 veces más de lo que mis hijos gana. Pero ella cree que todo se debe a su inteligencia para conseguir descuentos, a su habilidad para administrar el dinero, a su capacidad para conseguir oportunidades. Nunca se le ocurrió preguntarse por qué tenían tanta suerte con los precios, por qué conseguían tantas becas y descuentos, por qué todo les salía tan conveniente económicamente, y mientras tanto, me trataba como si fuera un viejo molesto que no entendía que ellos tenían su propia vida. Esa tarde, cuando me dijo que no dependiera de ellos, finalmente entendí algo que había estado negándome a ver durante años. Estela no solo no me agradecía toda la ayuda que les daba sin que lo supieran. Además, me despreciaba por lo que ella percibía como mi dependencia emocional hacia su familia. Caminé hasta mi auto con una tranquilidad extraña. No estaba enojado, no estaba triste, estaba liberado. Por primera vez en 10 años, me había dado cuenta de que podía elegir no seguir sosteniendo una situación que me lastimaba emocionalmente. Esa noche, hice una lista de todas las ayudas económicas que les estaba dando. La lista tenía 23 puntos diferentes, desde los gastos grandes como el alquiler de la casa y el seguro médico, hasta gastos pequeños como los descuentos en el supermercado donde hacían las compras. Al día siguiente, empecé a cancelar todo, una por una, metódicamente, sin apuro pero sin dudas. Llamé al dueño original del departamento que habían alquilado antes y le dije que a partir del mes siguiente iba a tener que cobrarles el alquiler completo de la casa. Le expliqué que la situación que habíamos arreglado años atrás ya no era sostenible. Llamé al banco y les dije que retirara el depósito que mantenía las cuotas bajas del auto de Matías. A partir del mes siguiente, iban a tener que pagar la tasa de interés normal. Llamé al colegio de mis nietos y les dije que la beca que habían tenido durante años se terminaba. A partir del mes siguiente, iban a tener que pagar la cuota completa. Llamé al pediatra, al mecánico, a la empresa de medicina prepaga, a la profesora de piano, al club de tenis, a la empresa de limpieza. A todos les dije lo mismo. A partir del mes siguiente, la familia de mi hijo iba a tener que pagar los precios reales por todos los servicios. La reacción no se hizo esperar. 15 días después de mi visita con los libros, Matías apareció en mi casa con una cara de pánico que hacía años no le veía. «Papá», me dijo, «no entiendo qué está pasando». Pero de repente todos nuestros gastos se duplicaron. El colegio nos mandó una carta diciendo que se terminó la beca de los chicos. El banco nos avisó que las cuotas del auto van a subir. El dueño de la casa dice que tiene que aumentarnos el alquiler. Es como si todo pasara al mismo tiempo. «¿Y qué piensa hacer Estela?», le pregunté. Está desesperada. Dice que no entiende cómo puede ser que de repente todos los descuentos y beneficios que teníamos se hayan terminado al mismo tiempo. Calculamos que necesitamos casi el doble de plata por mes para mantener el mismo nivel de vida.
¿Y tienen ese dinero? No, papá. Con mi sueldo no llegamos ni a la mitad de lo que necesitamos ahora. Matías se quedó callado durante un rato largo, mirando al piso. Finalmente me preguntó, «Papá, ¿vos sabés algo sobre esto? ¿Es casualidad que todo esto pase justo después de...?» «¿Después de qué, Matías?» «Después de que Estela te dijera que no dependiéramos de vos. Ahí fue cuando decidí contarle toda la verdad. Toda. Sin omitir ningún detalle, sin suavizar ninguna realidad. Le expliqué sobre los 10 años de ayuda silenciosa, sobre cada arreglo que había hecho para que ellos pudieran vivir por encima de sus posibilidades sin saberlo, sobre cada peso que había invertido en hacer que su vida familiar fuera más fácil y cómoda. Con cada revelación, Matías se iba poniendo más pálido. Cuando terminé de contarle todo, se tapó la cara con las manos y empezó a llorar. «Papá», me dijo entre sollozos, «no tenía ni idea. Estela tampoco tiene ni idea. Nosotros pensábamos que éramos muy buenos administrando el dinero, que teníamos mucha suerte con los precios. Matías, no estoy enojado con ustedes por no saber. Estoy herido porque durante todos estos años en que los estuve ayudando, Estela me trató como si fuera una carga, como si mi presencia en sus vidas fuera una molestia. ¿Qué podemos hacer ahora, papá? Sin tu ayuda no podemos mantener esta casa, ni el colegio de los chicos, ni el auto, ni nada. Pueden hacer exactamente lo que Estela quería, ser independientes, vivir con sus propios recursos, tomar sus propias decisiones, manejar su propia vida sin depender de nadie. Pero papá, eso significa que tenemos que mudarnos a un lugar más barato, cambiar a los chicos de colegio, vender el auto. Significa que tienen que vivir según sus posibilidades reales, Matías, como hace la mayoría de la gente. Matías se fue de mi casa ese día con una tarea muy difícil por delante. Tenía que contarle a Estela la verdad sobre los últimos 10 años de su vida familiar. La reacción de Estela fue exactamente la que esperaba. Primero, negación total. «Eso no puede ser verdad», le gritó a Matías. «Mi suegro no tiene tanta plata como para pagar todo eso. Además, yo me habría dado cuenta». Después, investigación obsesiva. Durante una semana, Estela llamó a cada persona y empresa que les había dado descuentos durante años para confirmar si la historia que le había contado Matías era cierta. Cada llamada confirmó la verdad. Cada confirmación fue una nueva humillación. Después vino la rabia. «¿Cómo se atrevió a engañarnos durante años?», gritaba. «¿Cómo se atrevió a hacernos creer que éramos capaces de mantener este nivel de vida solos?». Finalmente llegó la desesperación. «¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a explicarle a los chicos que tienen que cambiar de colegio? ¿Cómo vamos a decirle a nuestros amigos que nos tenemos que mudar a una casa más barata?». Durante todo este proceso emocional, Estela no vino ni una sola vez a hablar conmigo. No vino a pedirme perdón, no vino a pedirme que reconsiderara mi decisión, no vino a agradecerme los años de ayuda que no había sabido valorar. La semana que siguió a las revelaciones de Matías fue caótica para toda la familia. Estela pasó días enteros haciendo llamadas para confirmar cada detalle de la historia que le había contado su marido. Cada conversación era una nueva humillación, una nueva confirmación de que había estado viviendo una mentira durante 10 años. Llamó al banco para preguntar sobre las cuotas del auto. «Disculpe, señora», le dijeron, «pero tenemos registrado que un familiar suyo mantenía un depósito especial para reducir sus tasas de interés. Ese depósito fue retirado la semana pasada». Llamó al colegio de los mellizos para entender el tema de la beca. La directora le explicó pacientemente que nunca había existido una beca académica para sus hijos. «Señora, durante 3 años tuvimos un convenio con el señor Cristóbal Romero, quien pagaba el 80% de la cuota mensual. Lamentablemente, ese convenio acaba de ser cancelado». Llamó al dueño de la casa para entender por qué había decidido aumentar el alquiler tan drásticamente. «Señora», le dijo el hombre, «durante 3 años, su suegro me pagaba la diferencia entre lo que ustedes abonaban y el valor real del alquiler. Cuando él me informó que ya no iba a continuar con ese arreglo, no tuve más remedio que cobrarles el precio completo». Cada llamada era una revelación más dolorosa que la anterior.
Cada confirmación era otro golpe a su autoestima, otra demostración de lo equivocada que había estado sobre su propia situación. Pero lo peor vino cuando empezó a recalcular todos los gastos familiares con los precios reales. Se dio cuenta de que para mantener el mismo estilo de vida que habían tenido durante años, necesitaban aproximadamente 2,5 veces el sueldo de Matías. Durante esas noches de insomnio y cálculos desesperados, Estela empezó a entender la magnitud real de lo que había perdido. No solo había perdido la ayuda económica, había perdido la ilusión de ser una mujer inteligente y capaz que había sabido construir una vida próspera con recursos limitados. La realidad era mucho más cruda. Había sido una mujer sostenida económicamente por un hombre al que había despreciado durante años. En cambio, mandó a Matías como intermediario. El primer mensaje que me mandó Matías desde el teléfono de Estela llegó a los 5 días de que todo explotara. Cristóbal, Estela quiere saber si podemos conversar los tres para ver si hay alguna manera de arreglar esta situación. Le respondí. Decile a Estela que si quiere hablar conmigo puede venir ella misma. Yo no negocio a través de intermediarios. La segunda tentativa llegó una semana después. Esta vez era un mensaje más largo, más elaborado. Papá, Estela me pidió que te diga que está muy arrepentida de lo que te dijo. Dice que no entendía la situación real y que le gustaría poder empezar de nuevo. Mi respuesta fue igual de directa. Matías, durante 10 años ayudé a tu familia sin que Estela lo supiera. Durante esos mismos 10 años, ella me trató como un estorbo. El arrepentimiento que llega solo después de perder beneficios no es arrepentimiento genuino. La tercera tentativa fue diferente. Llegó después de que hubieran pasado 2 semanas completas viviendo con su nuevo presupuesto reducido. El mensaje decía, «Papá, los chicos están preguntando por qué de repente todo cambió tan rápido. No sabemos qué decirles. ¿Podés ayudarnos al menos a explicarles la situación?» Esa solicitud me conmovió porque tenía que ver con mis nietos, no con los problemas económicos de sus padres. Le respondí, Matías, el domingo por la tarde voy a ir a visitarlos para hablar con Santiago y Valeria, pero voy a hablar con ellos solos, sin que ustedes interfieran en la conversación. Ese domingo fue una de las tardes más emotivas que he vivido en años. Cuando llegué a su nuevo departamento, me impactó ver lo pequeño que era comparado con la casa donde habían vivido antes. Santiago y Valeria estaban haciendo la tarea en la mesa del living porque no tenían escritorio en sus cuartos. Les pedí a Matías y Estela que nos dejaran solos, y me senté a hablar con mis nietos de una manera que nunca antes había hecho, con total honestidad, adaptada a su edad, pero sin mentiras ni medias verdades. Chicos, les dije, ¿ustedes entienden por qué de repente tuvieron que mudarse, cambiar de colegio, cambiar de auto? Santiago, que siempre fue el más directo, me dijo, «Papá nos dijo que ustedes se pelearon y que por eso ahora no nos podés ayudar más como antes». ¿Y qué más les dijo? Valeria, con esa intuición especial que tienen algunas nenas, me dijo, «Abuelos, ¿es verdad que mamá te trató mal?» La pregunta me partió el alma, porque venía de una niña de 10 años que había entendido intuitivamente algo que los adultos habían tardado años en reconocer. «Sí, mi amor, es verdad. Durante mucho tiempo, mientras yo los ayudaba económicamente a ustedes y a sus papás, mamá me trataba como si fuera una molestia. ¿Y por eso ahora estás enojado con nosotros? No, mis amores. Yo nunca voy a estar enojado con ustedes. Ustedes no tienen culpa de los problemas de los adultos, pero sí estoy herido por cómo me trató mamá». Santiago me preguntó algo que me hizo entender lo maduro que era para su edad. «Abuelo, ¿vos nos ayudabas con plata y nosotros no lo sabíamos?» «Sí, Santiago. Durante años yo pagué parte del colegio donde iban, parte de la casa donde vivían, parte de muchas cosas que tenían. ¿Y mamá no sabía?» «No sabía, pero tampoco le importaba saber. Solo le importaba criticarme y hacerme sentir que estaba de más en la familia». Valeria empezó a llorar. «Abuelo, yo no quiero que estés triste por nosotros. No estoy triste por ustedes, mi amor. Estoy triste porque los adultos a veces tomamos decisiones que lastiman a la gente que amamos». Esa conversación duró 2 horas. Les expliqué que los quería igual que antes,
que siempre iban a poder contar conmigo, pero que también era importante que entendieran que mamá había cometido errores serios al tratar mal al abuelo que los ayudaba. Cuando Matías y Estela volvieron al living, Santiago les dijo algo que cambió toda la dinámica de la conversación. «Mamá, ¿por qué le dijiste cosas feas al abuelo si él nos ayudaba tanto?» Estela se puso colorada y no supo qué responder. Finalmente murmuró: «Porque no sabía, Santiago. Porque fui muy tonta y no entendí lo que estaba pasando. ¿Y ahora le vas a pedir perdón?» «Sí, mi amor, cuando el abuelo quiera escucharme». Valeria se me acercó y me abrazó. «Abuelo, ¿vos podés perdonar a mamá si ella te pide perdón de verdad?» «Vamos a ver, mi amor. El perdón es algo que lleva tiempo. Cuando me fui de esa visita, sabía que había plantado una semilla muy importante. Mis nietos ahora entendían la situación real, y eso iba a presionar a sus padres para que manejaran todo con más honestidad y respeto. Pasaron 2 semanas más sin noticias de Estela. Mientras tanto, por Matías me enteraba de todos los cambios que estaban teniendo que hacer en su vida. El proceso de adaptación a su nueva realidad económica fue mucho más traumático de lo que había anticipado. No solo porque tenían que reducir gastos, sino porque Estela tuvo que enfrentar por primera vez en años lo que significaba vivir sin la red de contención económica que yo había proporcionado silenciosamente. Habían puesto la casa en alquiler y se habían mudado a un departamento de 2 habitaciones en un barrio de clase media. Los mellizos habían tenido que cambiar de colegio privado bilingüe a uno público. Habían vendido el auto nuevo y comprado uno usado con varios años de antigüedad. Estela había tenido que buscar trabajo porque con el sueldo de Matías no llegaban ni a cubrir los gastos básicos. Pero lo más duro para Estela no fueron los cambios materiales, sino enfrentar la reacción de su círculo social. Sus amigas del barrio donde vivían antes empezaron a hacer preguntas incómodas sobre por qué se habían mudado, por qué los chicos habían cambiado de colegio, por qué ya no se iban de vacaciones a lugares caros. En lugar de recibir comprensión, Estela se encontró con chismes maliciosos y comentarios pasivo-agresivos. «Ay, Estela, ¿qué pasó que de repente tuvieron que cambiar tanto su estilo de vida?», le preguntaban sus ex vecinas. «¿Matías perdió el trabajo? ¿Tuvieron problemas económicos?». Cada pregunta era una humillación, porque la obligaba a reconocer que gran parte del estilo de vida del que se había enorgullecido durante años había sido una ilusión sostenida por dinero ajeno. Pero el cambio más dramático había sido en el estatus social de Estela. Todas sus amigas sabían que había perdido la casa grande, el auto nuevo, el colegio caro para los chicos. En lugar de recibir compasión, había recibido chismes y comentarios maliciosos sobre cómo se había hecho la millonaria durante años sin tener los recursos para sostenerlo. «Papá», me dijo Matías en una de sus visitas, «Estela quiere saber si hay alguna posibilidad de que vuelvas a ayudarnos como antes. Estela quiere saber o vos querés saber». «Los dos, papá. Necesitamos tu ayuda». «¿Y qué está dispuesta a hacer Estela para conseguir esa ayuda?». «¿Qué querés decir?». «Quiero decir que durante 10 años recibió ayuda sin hacer nada para merecerla, excepto ser la esposa de mi hijo. Ahora, si quiere volver a recibir ayuda, va a tener que ganársela». «¿Cómo?». «Eso lo tiene que decidir ella, Matías. Pero te voy a decir una cosa. Las disculpas no alcanzan. Hace falta un cambio real de actitud, un reconocimiento genuino de lo que pasó y, sobre todo, una comprensión de que la ayuda familiar es un privilegio, no un derecho». Pasaron 2 semanas más sin noticias de Estela. Mientras tanto, por Matías me enteraba de todos los cambios que estaban teniendo que hacer en su vida. Habían puesto la casa en alquiler y se habían mudado a un departamento de 2 habitaciones en un barrio de clase media. Los mellizos habían tenido que cambiar de colegio privado bilingüe a uno público. Habían vendido el auto nuevo y comprado uno usado con varios años de antigüedad. Estela había tenido que buscar trabajo porque con el sueldo de Matías no llegaban ni a cubrir los gastos básicos. Pero el cambio más dramático había sido en el estatus social de Estela. Todas sus amigas sabían que había perdido la casa grande, el auto nuevo, el colegio caro para los chicos. En lugar de recibir compasión,
Había recibido chismes y comentarios maliciosos sobre cómo se había hecho la millonaria durante años sin tener los recursos para sostenerlo. Estela está destruida, me contó Matías. Dice que se siente humillada, que no puede ni salir a la calle sin que la gente la mire raro. ¿Y cómo están los chicos con todos estos cambios? Mejor de lo que esperábamos, papá. Valeria al principio lloró mucho por tener que dejar las clases de piano, pero ahora está aprendiendo guitarra en el centro cultural del barrio y dice que le gusta más. Santiago extraña el club de tenis, pero se anotó en fútbol en el club del barrio y está haciendo amigos nuevos. Y extrañan la casa grande. Extrañan tener cada uno su cuarto, pero se adaptaron rápido. Creo que para ellos lo más difícil fue entender por qué de repente todo cambió tan rápido. Les contaron la verdad. Estela no quería, pero yo les expliqué que el abuelo nos había estado ayudando durante años sin que nosotros lo supiéramos y que cuando mamá le dijo que no dependiéramos de él, él decidió cumplir nuestro deseo. ¿Y cómo reaccionaron? Valeria preguntó si podía venir a pedirte perdón por algo que había hecho mamá. Santiago preguntó si vos nos odiabas ahora. Les dije que vos los amabas igual que antes, pero que estabas herido por cómo mamá te había tratado. Saber que mis nietos habían entendido la situación mejor que su madre me partió el corazón y al mismo tiempo me confirmó que había tomado la decisión correcta. 3 semanas después del colapso económico, finalmente recibí una visita inesperada. Era un sábado por la mañana y estaba tomando mate en el patio cuando sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, vi a Estela parada en la vereda con una cara que jamás le había visto. Sin maquillaje, con ropa sencilla, con ojeras profundas, con esa humildad forzada que aparece cuando no te queda otra opción. «Cristóbal», me dijo con una voz barely audible, «¿podemos hablar?». La invité a pasar y le serví mate. Estuvimos sentados en silencio durante varios minutos antes de que ella empezara a hablar. «Cristóbal, vine a pedirte perdón. Vine a decirte que no tenía ni idea de todo lo que habías hecho por nosotros durante estos años. Vine a reconocer que fui injusta, cruel y malagradecida. Te escucho», le dije. «Durante estos últimos meses aprendí lo que significa realmente vivir con nuestros propios recursos. Aprendí lo difícil que es llegar a fin de mes cuando no tenés ayuda. Aprendí que todo lo que yo creía que era nuestra capacidad para administrar bien el dinero, en realidad era tu generosidad silenciosa». Siguió hablando durante 1 hora. Me contó sobre la humillación de tener que buscar trabajo después de años de ser ama de casa. Me contó sobre la vergüenza de tener que explicarle a sus amigas por qué habían perdido su estilo de vida anterior. Me contó sobre las noches en vela, calculando gastos que antes ni siquiera registraba como problemas. Pero lo peor de todo, me dijo, fue darme cuenta de que durante años traté como un estorbo al hombre que hacía posible mi felicidad familiar. «¿Y qué esperas ahora, Estela?». «No espero nada», me dijo. «No vengo a pedirte que vuelvas a ayudarnos. Vengo a pedirte perdón genuinamente y a decirte que si algún día podés perdonarme, me gustaría tener una relación normal de familia contigo». «¿Una relación normal de familia? ¿Cómo sería eso?». «Como la que tendría que haber tenido desde el principio. Respetándote como el padre de mi marido, valorando tus consejos, incluyéndote en nuestras decisiones importantes, agradeciendo cada gesto de cariño que tengas hacia mis hijos». Era la primera vez en 15 años que Estela me hablaba con esa honestidad, con esa vulnerabilidad. Por primera vez sentía que sus palabras eran genuinas, no calculadas. «Estela», le dije, «¿qué te hace pensar que esto no es solo una estrategia para recuperar la ayuda económica que perdieron? Porque aprendí que prefiero vivir con dignidad en un departamento chico que vivir como una farsante en una casa grande que no puedo pagar. Porque aprendí que es mejor que mis hijos me vean trabajar honestamente que verme vivir de una generosidad que no sabía agradecer». Su respuesta me sorprendió. Había esperado súplicas, promesas, negociaciones. En cambio, recibí algo que no había visto en años: honestidad emocional sin segundas intenciones. ¿Y si yo decidiera ayudarlos de nuevo? ¿Cómo sería diferente esta vez? Esta vez sería transparente. Esta vez sería con agradecimiento real. Esta vez sería con la comprensión de que tu ayuda es un regalo,
no una obligación. ¿Y cómo me vas a demostrar que realmente cambiaste tu actitud hacia mí? Con tiempo, con acciones, con consistencia. Sé que las palabras no alcanzan después de años de maltrato. Esa conversación duró toda la mañana. Fue la primera vez en 15 años que Estela y yo hablamos como adultos que se respetan mutuamente, no como suegro molesto y nuera obligada. Al final de la conversación le dije algo que había estado pensando durante semanas. Estela, no voy a volver a ayudarlos como antes. Esa etapa se terminó, pero estoy dispuesto a ayudarlos de una manera nueva, más honesta, más transparente. ¿Cómo? Voy a ayudarlos con gastos específicos cuando ustedes me lo pidan directamente, cuando realmente lo necesiten y cuando puedan agradecerlo genuinamente. Pero no va a ser una ayuda sistemática e invisible como antes. ¿Me estás dando una segunda oportunidad? Te estoy dando la oportunidad de construir una relación familiar nueva y mejor, pero va a depender de vos demostrar que realmente entendiste la lección. Han pasado 8 meses desde aquella conversación. 8 meses en los que he visto cambios reales y profundos en Estela y en toda mi familia. Estela consiguió trabajo como administrativa en una escuela pública. No gana mucho, pero está orgullosa de aportar económicamente a la familia. Cada peso que gana lo valora porque sabe el esfuerzo que cuesta conseguirlo. La relación entre Matías y Estela mejoró mucho después de la crisis. Tuvieron que aprender a trabajar en equipo para salir adelante económicamente, y eso los unió de una manera que no habían experimentado en años. Mis nietos se adaptaron perfectamente a su nueva vida. Santiago me dijo hace poco: «Abuelo, al principio me daba vergüenza que tuviéramos que mudarnos a una casa más chica, pero ahora me gusta más porque está más cerca del colegio y puedo caminar con mis amigos». Valeria, que siempre fue más perceptiva, me dijo algo que me llegó al alma. «Abuelo, mamá ahora es más simpática con vos. Antes parecía que no le gustaba cuando venías a visitarnos, pero ahora se alegra de verte». Y lo más importante, Estela cumplió su promesa de cambio. Me incluye en las decisiones familiares importantes. Cuando Santiago tuvo problemas en el colegio, me llamó para pedirme consejo. Cuando Valeria quiso anotarse en clases de teatro, me consultó sobre opciones y precios. Cuando tuvieron que cambiar de obra social, me pidió que los acompañara a comparar planes. También empezó a tratarme como familia de verdad. Me invita a almorzar todos los domingos y cocina platos que sabe que me gustan. Se acuerda de mi cumpleaños y organiza festejos familiares. Cuando me enfermé de gripe el mes pasado, vino a casa todos los días a traerme comida y preguntarme cómo estaba. Pero lo más significativo es que ahora me agradece cada ayuda que le doy, por pequeña que sea. Cuando les presté plata para arreglar el auto, me escribió un mensaje largo agradeciendo el gesto y prometiendo devolvérmela en cuotas. Cuando les compré útiles escolares a los chicos, me abrazó y me dijo: «Gracias, Cristóbal, por seguir cuidando a nuestra familia a pesar de todo». No volví a ayudarlos de manera sistemática como antes, pero sí los ayudo cuando realmente lo necesitan y cuando me lo piden directamente. La diferencia es que ahora la ayuda es transparente, agradecida y valorada. El mes pasado, Estela me dijo algo que resumió perfectamente lo que habíamos aprendido como familia. «Cristóbal, estos meses fueron los más difíciles económicamente de mi vida adulta, pero también fueron los meses en que más aprendí sobre lo que significa realmente la familia». «¿Qué aprendiste?», le pregunté. «Aprendí que la familia no es gente que tiene la obligación de ayudarte sin importar cómo los trates. La familia es gente que elige ayudarte porque te quiere y que merece ser tratada con respeto y agradecimiento». Hoy, mientras escribo esta historia, siento una satisfacción profunda, no solo porque recuperé el respeto de mi familia, sino porque enseñé una lección que va a durar generaciones. Estela aprendió que la independencia real no es rechazar ayuda por orgullo, sino saber valorar la ayuda cuando la recibís. Matías aprendió que defender a su padre es tan importante como mantener la paz en su matrimonio. Mis nietos aprendieron que los abuelos no solo merecemos respeto, sino que también merecemos agradecimiento cuando hacemos sacrificios por la familia. Y yo aprendí que amar a tu familia no significa permitir que abusen de tu generosidad, que poner límites no es crueldad,
sino educación, que a veces tenés que retirar tu ayuda para que la gente entienda el valor de lo que tenía. Si hay algo que quiero que entienda cualquier persona que escuche esta historia, es que la ayuda familiar sin respeto y sin agradecimiento no es amor, es dependencia tóxica. No importa cuánto ames a tu familia, no podés permitir que te traten como si fueras una obligación molesta mientras te aprovechan de tu generosidad. El amor verdadero requiere respeto mutuo, agradecimiento genuino y transparencia emocional. La próxima vez que ayudes a alguien de tu familia, asegúrate de que esa ayuda sea valorada, no tomada como un derecho. Y si no es valorada, tenés todo el derecho del mundo a retirarla hasta que aprendan a apreciarla. La independencia es hermosa cuando es real, pero la falsa independencia sostenida por ayuda silenciosa y desagradecida es una mentira cruel que lastima a todos los involucrados. Contame desde qué ciudad me estás escuchando y si alguna vez pasaste por una situación parecida. Porque estas historias nos ayudan a entender que no estamos solos cuando tenemos que tomar decisiones difíciles sobre cómo queremos que nos traten en nuestras propias familias. Al final del día, enseñar respeto es un acto de amor. Y a veces, la mejor manera de enseñar respeto es retirar temporalmente aquello que no está siendo respetado. La gratitud no se puede exigir, pero tampoco se puede permitir que su ausencia sea la norma en las relaciones familiares. Porque cuando la gente aprende a valorar lo que tiene, no solo se vuelve más feliz con menos, sino que también se vuelve capaz de amar de manera más genuina y profunda.